Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más con todos ustedes desde nuestro Jardín del Alma y en un programa muy especial le damos la bienvenida a nuestra astróloga María Elena Teixidó. Muy buenos días, María Elena. Buenos días. María Elena viene de pasar un congreso de astrología de una forma muy especial, que después ya os haremos una pequeña información. Y hoy también el tema astrológico lo tomamos desde otro punto, que mucha gente nos lo ha pedido, que es información de cómo se procede ante hacer una carta astral y cómo se valoran los aspectos y todo esto. Cuéntame. Bueno, a ver, lo importante es entender que lo que trabajamos los astrólogos es la fotografía del instante del nacimiento a nivel de lo que es el universo. Lo plasmamos, en este caso, a través de esta hoja de papel, ¿vale? Es justo la posición planetaria del universo en el momento en que cada uno de nosotros nacemos. A partir de ese momento nosotros podemos ir valorando aspectos positivos, aspectos negativos, situaciones que tengo en conflicto o que de alguna forma tengo que aprender a modificar para que también a la vez podamos ver, una vez yo reconozco dónde está el error, para decirlo de alguna forma, también puedo ver cómo puedo desarrollar o mejorar ese error, ¿vale? Podríamos de alguna forma trabajarlo desde la perspectiva del conocimiento y del autoconocimiento y también así de la automejora o la autoestima o desarrollar quienes somos lo mejor posible. Claro, es que eso es importante. Astrológicamente, si te hacen una lectura de carta que te van a explicar el significado de las casas y el por qué puede acontecer ciertas cosas, es lo interesante, porque a mí me gusta mucho saber por qué acontecen las cosas, pero también lo que hace María Elena es explicarnos un poco, a clarificar el camino por donde tenemos que transitar, donde tenemos que esperar, hacer parada y fonda, como digo yo, para poder actuar ante una situación, cuál es el momento más adecuado, porque esto nos va a facilitar mucho nuestro aprendizaje, sobre todo a transitar por la vida y por la carta sin demasiada tensión, aunque las haya, pero aceptando que, bueno, que las hemos de vivir y que saldremos adelante. O sea, ver un poco la luz en el camino, que es lo que tú haces, das luz al camino, ¿no? Es lo que intento en mi tipo de lectura astrológica, lo que intento es justo mostrar cuál es el proceso, cuál es el proyecto de vida que yo puedo desarrollar para superar lógicamente los puntos conflictivos por los cuales yo he nacido. Tenemos que tener presente que una carta nunca está toda en positivo, sino tienen que haber los dos vertientes, la vertiente de conflicto, de dificultad, de problemática, y por otro lado tiene que haber aquella situación en la que yo tengo como herramienta o se me proporciona una herramienta para superación de ese podríamos decir atasco, ¿no? Es como por donde se me abre la vía de desenvolvimiento personal que yo lógicamente tengo que aprender a reconocer. Entonces, claro, la astrología me permite ver cuál es el punto de conflicto, leyendo la carta, cuál es el punto de conflicto y cómo y qué herramientas tengo para desarrollarlas. Esto es muy importante porque es eso, es saber y sobre todo el entender lo que anteriormente hemos estado tratando de los ejes astrológicos, también van a ayudar a saber por dónde van las compensaciones para salir más o menos airosa ante una situación, comprendiendo que realmente la parte que nos vemos como negativo en una carta es la parte del aprendizaje, la parte dura es el aprendizaje que venimos a hacer. Exacto. Con lo cual también hemos de aceptar esa parte que decimos entre comillas negativa, viéndolo como algo positivo, porque al final, después de haber aprendido, tendremos una lección y una herramienta más para seguir en la vida. Justo. O sea, una buena lectura de carta, yo siempre digo, puedo ponerme muchas medallas diciéndote todas las cosas que te han ocurrido en la vida. No me sirve de nada a mí, ni tampoco te va a servir de nada a ti, porque simplemente sería explicarte cosas que ya han ocurrido o posibles cosas que puedan ocurrir, ¿no? Que eso sería el trabajar la astrología desde una limitación de, bueno, reconozco y hago predicción de qué es lo que puedes haber vivido y lo que puedas vivir. Yo considero de que eso es quedarme corta. O sea, el saber que me puede ocurrir sin tener ninguna otra herramienta, a mí personalmente no me sirve de nada. Entonces, si a mí no me sirve de nada, creo que tampoco a las personas
con las que pueden venir a mi consulta para hacer un trabajo de reconocimiento astrológico, tampoco no les va a servir de nada. No. Entonces, ¿cuál es la utilización? Reconozco dónde han estado los errores, veo que ahí hay una dificultad, hay un problema, una situación, una lucha, es igual lo que sea, y tengo esta herramienta, o puedo trabajar de esta forma, o puedo visualizar esta carta de esta manera o de esta otra para poder evolucionar ese proceso. O sea, una vez yo he identificado que allí hay algo y que puedo haber vivido aquella circunstancia, automáticamente también le puedo dar la vuelta, porque siempre hay herramientas. O sea, yo no me he encontrado jamás, y llevo unos cuantos años profesionales, donde un aspecto negativo o una situación de tensión sea tan negativa que no tenga ningún punto de salida. O sea, siempre hay, aunque sea pequeñito, aunque haya simplemente un proceso sencillo, sin mucha dificultad, siempre hay algo que me dice, por aquí tienes una ventanita, aunque sea pequeña, no es mejor una puerta, no es suficientemente fácil, pero lo puedes conseguir. Exacto. Lo cual siempre hay un punto de evolución. Entonces, para mí, una lectura de una carta tiene que ser justamente el trabajar ese punto de evolución, el ver cómo yo me puedo salir de una situación, sea la que sea. Porque para eso es válida la carta, para buscar soluciones. Exacto. Para quedarte solo con la información básica de lo que es, astrológicamente hablando, de planetas y de todo lo demás, está muy bien, que además me gusta, pero falta ese camino de a dónde tengo que llegar a partir de ese punto que aquí son las líneas en rojo que se nos presentan, sí, sí. De un lado a otro, y entonces nos van a explicar realmente qué está pasando. Si cogemos una carta y la vamos a partir de un lado al otro, por el medio, la parte baja, la parte sur, se sale a hacer una lectura de unos casas en concreto que tienen un servicio. ¿Cuáles son? A ver,